Un simple error. Las hermanas alienígenas. Entré a mi habitación y descubrí. Los humanos somos diferentes. El galáctico. El Consejo había existido durante miles de años antes de que la humanidad siquiera descubriera fuego y la vasta red de especies que pobló el universo conocido había. Desde hace mucho tiempo establecieron sus jerarquías y entendieron sus lugares entre los estrellas, pero cuando los humanos finalmente lograron viaje más rápido que la luz y anunciado ellos mismos al cosmos, todo lo que el Consejo pensó que sabían sobre los límites biológicos comenzaron a desentrañarse en formas que nadie podría haber predicho. El teniente Jaque Morrison se sentó en su cuartos a bordo del buque de investigación Odisea, pues se desvió a través de neutral espacio cerca del sector Andrómeda, y él estaba agotado de otro día de reuniones diplomáticas con representantes del Imperio Velcran. Pero lo real, el desafío no era el de la política o de las negociaciones comerciales. Era simplemente por existir en un universo donde los humanos eran considerados peligrosamente frágil por cada uno de los espacios de carenado. Raza. El Velcran eran altos, elegantes especies, con cristalina de la piel que chimerreden, tonos de azul y violeta, y que, movido con una gracia que hizo humano, los movimientos parecen torpes en comparación. Pero, lo que realmente los diferenció fue su durabilidad, porque un Velcron podría sobrevive en el vacío durante horas, resiste temperaturas que matarían instantáneamente a humano y regenerarse de lesiones que sería fatal para cualquier especie terrestre. La comandante Lisa Aye se lo había explicado a Jaque durante su primera semana a bordo del Odisea, que los humanos fueron clasificados como una entidad biológica de clase 7, que era la calificación de durabilidad más baja del Consejo, y todas las demás especies conocidas clasificadas entre la clase 1 y la clase 5 con él. Velcran sentado cómodamente en la clase 2, y la suposición general a lo largo de la galaxia era que la humanidad tenía de alguna manera logró viajar al espacio por pura suerte, en lugar de cualquier capacidad real. Pero Jaque sabía algo que el resto del grupo Galaxy no lo hizo porque los humanos tenían uno ventaja que ningún sistema de calificación podría medida, y ese fue su absoluto negativa a aceptar limitaciones. La puerta de su habitación sonó, y Jaque pidió permiso para entrar, sin levantar la vista del panel de datos, donde estaba revisando el de mañana, horario, y él esperaba que fuera Teniente Amy Carter de Ingeniería, viniendo a discutir las modificaciones que estábamos haciendo la atmósfera del barco. Sistemas. Pero en cambio, dos mujeres Velcran. Entró en su habitación con el tipo de confianza que proviene de ser Apex, depredadores en su mundo natal. Él, el más alto de los dos, se llamaba Ciara, y ella sirvió como la del Imperio Velcron, enlace cultural a bordo del ADC, y su piel brillaba un profundo azul zafiro, que parecía latir con un latido interior. Light, mientras que su compañera Narisa era ligeramente más corto con matices violetas en su carne cristalina, y ambos llevaban las prendas fluidas típicas de su especies que parecían cambiar y moverse como si está vivo. Jaque inmediatamente se puso de pie porque incluso, aunque los humanos eran considerados débiles por estándares galácticos, todavía mantuvieron su disciplina militar y cortesía. Pero algo sobre el camino. Las dos mujeres Velcran miraban. Él lo inquietaba. Silara habló primero, y su voz tenía esa cualidad musical que todos los Velcran poseían como si fueran múltiples. Los tonos se armonizaban simultáneamente, y ella dijo que habían tenido curiosidad sobre las viviendas humanas porque nunca había visto como seres tan frágiles se protegieron durante el descanso. Periodos. Naisesa agregó que en su mundo, dormir se hacía en reforzado cámaras porque incluso durante el descanso, un Velcrin podría experimentar involuntariedad, crecimiento cristalino o temperatura, fluctuaciones que podrían dañar el estándar, estructuras, y asumieron que los humanos deben tener protecciones aún más elaboradas. Dada su fragilidad, Jaque sintió una frustración familiar creciendo en su pecho, porque esto era lo fundamental, malentendido que plagó a humanos y relaciones extraterrestres.
pero él mantuvo su voz. Nivel y profesional, según explicó, que los humanos no requerían especial cámaras protectoras y que los cuartos eran estándar para toda la tripulación. Miembros, independientemente de la especie. Los dos, las mujeres Belcran intercambiaron miradas, y Silara se acercó para examinar a Jaque. Ara para dormir, que no era nada más que una litera estándar con ropa de cama básica, y ella extendió la mano para tocar el colchón con un dedo cristalino y, presionado suavemente como si estuviera probando su fuerza, se volvió hacia Jaque con lo que había aprendido a reconocer como confusión sobre sus rasgos alienígenas y preguntó cómo esto, material blando posiblemente podría protegerlo de peligros ambientales o inesperados impactos durante las maniobras del barco. Jaque explicó que los humanos no necesitaban protección de sus superficies para dormir, porque sus cuerpos fueron diseñados para descansar en ambientes relativamente blandos y que el colchón era para mayor comodidad. En lugar de seguridad, Naisa se mudó al área de escritorio y recogió un estándar taza de café que Jaque había estado usando antes, y ella lo sostuvo con el tipo de cuidados delicados que alguien podría usar cuando manejando un artefacto antiguo y preguntó si se tratara de un dispositivo médico para administrando nutrientes con precisión, dosis controladas. Jaque no pudo ayudar, pero se rió y explicó que era solo una taza para beber bebidas calientes, y que los humanos consumían comida y bebida a través de sus bocas como la mayoría de las especies, y no requirió atención médica especializada, equipamiento para nutrición básica. Las dos mujeres Belcron parecían genuinamente conmocionado y Siller dijo que tenían. Se les dijo a los humanos que requerían constantes sistemas de monitoreo y apoyo para mantienen sus funciones biológicas y esa fragilidad humana significaba incluso menor. Los cambios ambientales podrían ser fatales. Jaque decidió que era hora de abordar esto concepto erróneo directamente porque él era cansado de ser tratado como una especie hecho de vidrio, y él les dijo que se sentaran abajo porque quería explicar algo sobre los humanos que la galaxia, el Consejo claramente no había logrado. Entiende. Ambas mujeres Belcrin se establecieron al suelo porque encontraron humanos, muebles incómodamente diseñados para sus marcos más altos, y miraron hacia arriba, a Jaque con esos grandes ojos expresivos, que parecen contener galaxias enteras. Dentro de su estructura cristalina, Jaque comenzó reconociendo que sí, los humanos eran físicamente menos duraderos que la mayoría, especies galácticas, y que podrían no sobreviven al vacío ni se regeneran perdidos. Extremidades o ver en 17 espectros diferentes de luz, pero lo que los humanos tenían en cambio era algo mucho más peligroso, y eso fue adaptabilidad. Explicó que los humanos evolucionaron en un mundo de la muerte donde estaba el medio ambiente, constantemente tratando de matarlos a través de patrones climáticos que podrían cambiar de congelación abrasador en horas y depredadores que eran más rápidos y fuertes, y enfermedades nativas que su inmunidad. Los sistemas tenían que luchar constantemente y inestabilidad geológica que podría destruir civilizaciones enteras sin advertencia. Silara interrumpió para decir que muchas especies evolucionaron desafiando mundos y que esto no explicaba cómo los humanos habían logrado viajar al espacio con limitaciones biológicas tan severas. Jaque sonreí porque este era exactamente el punto, y él les habló de humano, historia y cómo habían pasado de vivir en cuevas para dividir el átomo en menos de 10.000 años y cómo lo habían hecho. Vuelo propulsado logrado hasta el aterrizaje. Su luna en solo 66 años. Y cómo habían hecho todo esto no a pesar de sus limitaciones, sino por ellos. Explicó que cuando un humano encuentra un problema su primer, el instinto es no aceptarlo como un barrera insuperable, pero para encontrar una manera a su alrededor o a través de él o simplemente para descomponerlo y reconstruirlo de alguna manera. Eso sirve a sus propósitos. Nerissa preguntó qué tenía que ver esto con su situación actual, y Jaque se puso de pie. Se levantó y caminó hacia el medio ambiente. Controles en la pared y comenzó a ajustar los ajustes de temperatura. Él les dijo que observaran cuidadosamente y luego
Ajustó la temperatura para que bajara a 20 grados centígrados, lo cual sería incómodo para él. Velcrin mujeres, pero no peligrosas. ¿Y cómo? La habitación comenzó a enfriarse. Jake se quitó el chaqueta de uniforme y luego su camiseta interior, hasta que él estaba de pie con el torso desnudo en. El aire se enfría rápidamente. Los dos velcran. Las mujeres parecían alarmadas y Ciara se puso de pie, diciendo rápidamente que dañaría, el mismo y que los humanos no podían, regular su temperatura corporal, efectivamente en entornos cambiantes. Pero Jake se quedó allí parado y después de pocos momentos su piel se desarrolló. Se le puso la piel de gallina y empezó a temblar, ligeramente, pero permaneció de pie y consciente y funcional. Y él explicó que si el frío era incómodo y sí, su cuerpo estaba trabajando más duro para mantener su núcleo, temperatura, pero que no se estaba muriendo o, incluso en peligro. Restableció la temperatura a la normalidad y se volvió a poner la camisa. Y luego les preguntó si sabían lo que el rango de temperatura estaba en la Tierra. Y cuando sacudieron la cabeza, les dijo que los humanos vivían naturalmente en entornos que van desde -40 a +50 grados C, que se habían adaptado para vivir en prácticamente todos los climas en su planeta, de desechos árticos congelados a desiertos abrasadores. Nerissa dijo que esto era imposible porque el Velcrin solo podía funcionar cómodamente en un rango de aproximadamente 15 grados y que cualquier cosa fuera de ese rango se requería protección, equipos o trajes ambientales. Jake asintió y dijo que era exactamente suyo. Punto, porque los humanos no fueron construidos para ponte cómodo, fueron construidos para sobreviven, y hubo un significativo diferencia entre esos dos diseños. Filosofías. Ciara volvió a sentarse lentamente y le pidió a Jake que explicara más, porque ven todo lo que habían sido. Lo que se les dijo sobre los humanos sugirió que eran entre las especies más débiles de la galaxia, y sin embargo, su demostración sugirió de lo contrario. Jake pasó la siguiente hora explicando varios aspectos del ser humano, biología que tenía el Concilio Galáctico aparentemente pasado por alto o incomprendido, y comenzó con el sistema inmune humano. Sistema que era esencialmente un ejército, fuerza dentro de cada persona, constantemente en guerra con invasores extranjeros y capaz de recordar y adaptarse a las nuevas amenazas. Explicó que los humanos podían comer alimentos. Eso envenenaría a la mayoría de las especies porque sus sistemas digestivos eran increíblemente robustos y que tenían bacterias vivas dentro de ellos que ayudaron a descomponerse, materiales que otras especies no pudieron. Proceso. Las mujeres Velcran quedaron fascinadas y perturbado en igual medida porque idea de albergar miles de millones de microscópicos. Los organismos dentro de sus cuerpos parecían horrible, pero Jake explicó que estas bacterias no eran parásitos, sino socios y que sin ellos humanos moriría. Él les habló de humanos, huesos que no eran sólidos como Velcran, estructuras cristalinas, pero estaban viviendo, tejido que se reconstruye constantemente, y se hizo más fuerte en respuesta a el estrés y que los huesos humanos podrían sanar, de descansos que durarían permanentemente. ¿Otras especies?, preguntó Nerissa. Sobre los músculos humanos, y Jake explicado que los humanos tenían contracciones lentas y fibras musculares de contracción rápida, y eso, a través del entrenamiento, un humano podría desarrollar resistencia que les permitiera correr durante horas o fuerza explosiva que podía mover tremendos pesos. Él, demostrado haciendo una serie de flexiones, lo que requirió que levantara todo su peso corporal usando solo sus brazos y de los hombros. Y las dos mujeres Velcran miraban asombrados porque nunca he visto una especie que pudiera mover su propia misa de tal manera. Ciara preguntó si esta era una habilidad especial que solo humanos entrenados poseídos. Pero Jake explicó que cualquier humano podría hacer esto, con la práctica, y que algunos humanos pudieran. Realiza un físico mucho más impresionante. Hazañas. Les habló de atletas humanos. ¿Quién podría correr 100 metros en menos de 10 segundos? O levante pesas 3 veces las suyas. Masa corporal o nadar durante horas al aire libre. Agua.
y las mujeres Belcrán escucharon, con creciente incredulidad. Pero Jake no era terminado porque las habilidades físicas eran solo una parte de lo que hizo a los humanos peligroso, y él comenzó a explicar humano, psicología y cómo lidiaron los humanos, miedo, dolor y pérdida. Él les dijo que los humanos habían librado guerras duraderas, décadas y que habían soportado asedios, y hambres y plagas que deberían haber. Los destruyó, pero en cambio solo los hizo más decididos a sobrevivir. Nerissa dijo que seguramente esto era solo terquedad en lugar de real capacidad, pero Jake negó con la cabeza y explicó que la historia humana estaba llena de ejemplos de individuos y grupos que habían logrado cosas imposibles a través de pura fuerza de voluntad. Él les dijo sobre científicos que habían trabajado para años en problemas que todos los demás dijeron que eran irresolubles y exploradores que se había aventurado en territorios desconocidos, a pesar de saber que tal vez nunca regresen, y soldados que habían ocupado puestos contra abrumadoras probabilidades porque rendirse simplemente no era aceptable. Silara se paró y caminó hacia la ventana, donde las estrellas se extendían en oscuridad infinita, y ella dijo que sí. Los humanos eran realmente tan capaces como Jake. Reclamado, entonces, ¿por qué lo galáctico? El Consejo los califica como clase 7. Biológicos, Jake se unió a ella en la ventana y explicó que la calificación del Consejo, el sistema se basaba puramente en lo físico, durabilidad y tolerancia ambiental, y que no tuvo en cuenta adaptabilidad o innovación o el único rasgo humano más peligroso que fue su negativa a renunciar. Dijo que un Belcreen podría sobrevivir en condiciones que matarían a un humano, pero que un humano encontraría una manera de cambiar esas condiciones para hacerlos sobrevivible, y que un Belcreen podría regenerarse de lesiones que serían fatal para un humano, pero que un humano lo haría. Inventa medicina y cirugía para lograr lo mismo a través de tecnología en lugar de biología. Nerissa vino a pararse con ellos y ella preguntó, Jake, ¿qué pasaría si los humanos y Belcreen fue a la guerra y si los humanos tendría una oportunidad contra una especie con capacidades físicas superiores? Jake se quedó callado por un momento y luego dijo que él esperaba que nunca llegaría a eso porque la guerra entre sus especies sería devastador para ambas partes, pero que si los humanos se vieran obligados a luchar, no lo haría tratando de igualar fortalezas, sin explotando las debilidades. Explicó que los humanos eran cazadores de persistencia y que lo hicieron no ganar siendo más rápido o más fuerte, sino al ser más paciente y más adaptable, y al no rendirse nunca. No importa cuánto duró la persecución. Sara le pregunté qué quería decir con esto, y Jake les habló de los primeros cazadores humanos en tierra que rastrearía a presas durante días o incluso semanas, y los animales que cazaban eran más rápidos y fuertes, pero los humanos seguiría siguiéndolos una hora. Después de horas bajo el sol ardiente hasta la presa colapsó por agotamiento, y los humanos que aún permanecían de pie. Haz la matanza. Él dijo que la estrategia se había aplicado a humanos, guerra, y que los humanos habían ganado. Conflictos no por tener mejores armas, o soldados más fuertes, pero siendo dispuestos a aguantar más que sus enemigos y adaptándose a nuevas tácticas, más rápido de lo que sus oponentes pudieron contrarrestarlos. Las dos mujeres Belcrán guardaron silencio durante mucho tiempo, y finalmente Nerissa dijo que habían llegado a las habitaciones de Jake, esperando encontrar una criatura frágil, rodeado de equipo de protección y sistemas de soporte vital, pero en cambio ellos había descubierto algo mucho más inquietante. Jake le preguntó a qué se refería, y Silara respondió por su compañera, diciendo que habían descubierto especies que habían convertido la debilidad en fortalezas y limitaciones en motivación, y que quizás la sistema de clasificación del Consejo Galáctico faltaba los factores más importantes. Jake asintió y dijo que los humanos sí. No pidas que te subestimen, pero eso, habían aprendido a usarlo para sus ventaja, porque cuando todo el mundo asume, tú eres débil y frágil, ellos no
Toma precauciones contra ti y lo hacen. No verte como una amenaza hasta que también lo sea. Tarde. Narisa preguntó si esto significaba humanos. Estábamos planeando algún tipo de movimiento en contra. El orden galáctico establecido. Y Jaque se rió y dijo que los humanos solo querían para ser tratados como iguales en lugar de como niños que necesitaban constantes supervisión. Explicó que él razón por la que los humanos habían presionado tanto por exploración espacial y más rápido que la luz. Viajar no fue porque quisieran conquistar la galaxia, sino porque ellos necesitaban probarse a sí mismos y todos los demás entre los que pertenecían. La estrella Silara dijo que ella era, empezando a entender que quizás el Imperio Velcran y otros galácticos, Powers había cometido un error al despedir la humanidad como una especie más débil. Eso necesitaría protección y orientación. Jaque estuvo de acuerdo y dijo que los humanos no necesita protección. Necesitaban una asociación y respeto y la oportunidad de contribuir a la sociedad galáctica en igualdad de condiciones. Términos. La conversación fue interrumpida por un anuncio de todo el barco del capitán Ellen Brooks llamando a todo el personal superior a el puente para una reunión de emergencia, y Jaque se puso rápidamente el uniforme, chaqueta y se dirigió a la puerta con él. Dos mujeres Velcran siguiendo de cerca, detrás, a medida que avanzaban por él. Pasillos hacia el puente. Silera le hizo a Jaque una pregunta más, y ella quería saber si los humanos alguna vez sintieron temerosos dada su vulnerabilidad, en comparación con otras especies. Jaque se detuvo y la miró directamente, y dijo que los humanos sentían miedo todos el tiempo porque eran muy conscientes de su mortalidad y los peligros del universo, pero ese sentimiento de miedo y ser controlado por el miedo eran dos cosas diferentes. Él explicó que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo y que cada humano que alguna vez había explorado un lugar nuevo provee algo nuevo o pelee por una causa en la que creían que lo había hecho. Mientras tienes miedo, Narisa dijo que los Velcran también sintieron miedo, pero eso, su resiliencia física significaba que rara vez se enfrentaba a situaciones en las que el miedo era apropiado porque muy pocas cosas en el universo en realidad podría dañarlos. Jaque dijo que esa era exactamente la razón. Los humanos habían desarrollado tan fuerte resiliencia psicológica, porque cuando todo en su entorno es potencialmente letal, o aprendes a funciona a pesar del miedo o no, sobrevive. Llegaron al puente y encontró a Capitán Brooks junto con él. Otro personal de alto nivel se reunió alrededor de él. Pantalla central donde se emite una señal de socorro. Estaba siendo analizado. Y el capitán. Levanté la vista cuando entraron y ella. La expresión era sombría. Ella explicó que habían recibido una angustia automatizada, llamada desde una colonia minera al borde de el sector y que la colonia estaba bajo ataque de lo que parecía ser una IA deshonesta. Sistema de defensa que había funcionado mal, y comenzó a atacar a los colonos. El problema era que la colonia era mixta. Asentamiento de especies con Velcan, habitantes axianos y humanos y el sistema de defensa estaba usando fuerza letal. Eso fue calibrado para más durable, una especie que significaba el humano. Los colonos estaban en peligro inmediato de ser asesinado. El capitán Broke dijo que los buques militares más cercanos estuvieron a 2 días lejos y que la colonia no tenía 2 días porque el sistema de defensa era eliminando sistemáticamente habitantes, sector por sector. Teniente Amy Carter, desde ingeniería dijeron que la Odisea podría llegar a la colonia en 6 horas y empujaron los motores más allá de la seguridad límites, pero que hacerlo pondría en riesgo, dañando la nave. Silara habló y dijo que el Imperio Velcran había protocolos para lidiar con IA deshonesta, sistemas y que deberían esperar apoyo militar adecuado en lugar de arriesgando el barco y la tripulación en un rescate, misión que podría fallar. Pero capitán Brooks negó con la cabeza y dijo que había 300 humanos en esa colonia, junto con el doble de otras especies, y que ella no estaba dispuesta a irse, que mueran, mientras espera la adecuada canales para responder. Ella le ordenó a Amy que empujara los motores mientras
por duro que fueran, y le dijeron al oficial táctico, teniente Greg Foster, para comenzar a preparar el embarque. Fiestas porque iban a anular manualmente el sistema de defensa. Sí, eso fue lo que hizo falta. Hake se ofreció voluntario. Liderar uno de los equipos de abordaje, porque tenía formación en sistemas de IA, de su época en la academia. Pero Nerissa objetó, diciendo que enviar humanos a una situación en la que estaban las especies más vulnerables presentes fueron ilógico. El capitán Brooks arregló él. Velcrin mujer con una mirada dura y dijo que los humanos no tomaban decisiones basadas en la lógica sola y que a veces lo correcto también fue lo más cosa peligrosa. Durante las próximas 6 horas, la Odisea corrió hacia los asediados Colonia, mientras la tripulación se preparaba para que fue esencialmente una operación de combate contra un enemigo que no sintió dolor o miedo o vacilación. Hake reunió su equipo de abordaje, que incluía al teniente Amy Carter, cuya experiencia en ingeniería sería crucial para cerrar el Rogue. Ahí la cabo Diana Ross, quien era su mejor especialista en combate, a pesar de ser humano. Tanto Ciara como Nisa insistió en unirse al abordaje equipo también porque querían observa cómo funcionaban los humanos bajo condiciones de amenaza genuinas y porque su durabilidad física sería una activo si las cosas salieron mal. Como ellos se acercaron a la colonia, pudieron ver el daño en los sensores externos, porque secciones enteras del hábitat mostraban brechas en el casco y plataformas de defensa que deberían haber sido protegiendo la estación estaban en cambio disparando en los puertos de acoplamiento. Capitán Brooks logró traer la Odisea a través de una esclusa de aire de mantenimiento que Rogue ahí aún no se había cerrado, y el equipo de abordaje se mudó a la colonia a través de pasillos que mostraban señales de fuego reciente de armas. Encontraron primeros cuerpos a 30 metros, y estaban colonos axianos cuyas gruesas pieles tenían no ha sido suficiente para protegerlos de la militarira armas de plasma. La defensa. El sistema estaba usando Silara y Nisa miró, sacudido porque aunque ambas especies entender la muerte en términos abstractos, ver los resultados de tal violencia fue diferentes, y se acercaron a la miembros humanos del equipo, como si buscaran tranquilizándolos. Hake los llevó más profundamente a la colonia, siguiendo el plan que Amy se había subido a su casco, pantallas, y necesitaban llegar al cuerpo de comando central donde la IA. El sistema podría anularse manualmente. El equipo de abordaje regresó al Adesi, trayendo sobrevivientes con ellos. Y durante las próximas horas, ellos, coordinado con la colonia para restaurar funciones básicas y asegurar la IA deshonesta. Sistema hasta que las autoridades competentes pudieran. Llega. El capitán Brooks elogió la equipo por sus acciones y señaló que habían salvado más de 400 vidas a través de su rapidez de pensamiento y coraje. Eso, por la noche, Hake se encontró de nuevo en su cuartos con Ciara y Nerissa, que solicitó permiso para hablar con él, en privado. Silara comenzó disculpándose, porque ella dijo que ella, compañero, había llegado a la Odisea con nociones preconcebidas sobre la humanidad, basado en el Consejo Galáctico, clasificaciones, y que todo lo que había presenciado había probado esos supuestos equivocados. Nerissa añadió que, viendo a Hake y a Diana lucha contra un imposible y viendo a Amy superar un sofisticado sistema de inteligencia artificial, había fundamentalmente cambiado como se entiende las capacidades humanas. Hake aceptó sus disculpas, pero dijo que él espera que ellos entendieron el más grande punto, que era que cada especie había fortalezas y debilidades, y que centrarse solo en la durabilidad física se perdió la imagen más grande. Silara dijo que estaría haciendo un informe completo al Imperio Velcran, recomendar que la humanidad sea reevaluada, y que la diplomacia y las fuerzas armadas adecuadas se establezcan protocolos que reconozcan capacidades humanas. Nerissa le hizo a Hake una última pregunta, y ella quería saber qué harían los humanos hacer ahora que estaban empezando a hacer. Su presencia es conocida en la galaxia. Hake,
Pensé por un momento y luego dije que los humanos harían lo que siempre habían hecho. Que era explorar y aprender. Construir, crear y proteger a quienes necesitaba protección. Él dijo que los humanos no quería dominar la galaxia o demostrar que eran superiores a otros especies, pero que tampoco lo harían aceptar ser tratados como inferiores o ser subestimado. Ciara dijo que creía en la galaxia. Estaba a punto de experimentar una significativa cambio en la dinámica de poder y que otras especies necesitaban entender que la humanidad no fue solo otra adición al Consejo Galáctico, pero potencialmente una fuerza que remodelaría todo. Jake sonrió y dijo que los humanos eran. No estoy interesado en remodelar nada, pero que insistirían en ser escuchado y respetado y dado oportunidad de contribuir en igualdad de condiciones. Términos. Las dos mujeres Belcran dejaron su cuartos esa noche con un muy diferente comprensión de la humanidad que habían poseído cuando entraron, y durante las siguientes semanas, ellos compartieron sus experiencias con otros en el Imperio Belcrin. El simple error de entrar en un cuartos humanos esperando encontrar un criatura frágil rodeada de vida. En cambio, el apoyo había revelado la verdad, que el Consejo Galáctico tenía de alguna manera. Falló. Los humanos no eran débiles porque carecían de durabilidad física y no eran frágiles porque no podían sobrevivir en el vacío y que no fueron inferiores porque requerían específicos las condiciones ambientales. Los seres humanos fueron peligrosos precisamente a causa de sus limitaciones. Debido a esas limitaciones, se había forjado en una de las especies que nunca aceptó la derrota y nunca dejó de adaptación y nunca se dio por vencido, no importa cómo imposible pareció la situación. Cómo se corrió la voz a través de la galaxia sobre lo que ocurrió en la colonia minera, y de cómo un pequeño grupo de seres humanos logra lo que debería haber sido imposible. Otras especies comenzaron a reevaluar sus suposiciones. El Consejo Galáctico eventualmente revisado su sistema de clasificación para incluir factores más allá de la durabilidad física, y los humanos fueron reclasificados como clase 3, especies con una notación especial sobre su excepcional adaptabilidad y capacidades de resolución de problemas. Pero Jake sabía que el verdadero cambio no estaba en cómo el concilio calificó a la humanidad, pero en cómo otras especies comenzaron a interactuar con humanos y tratarlos. Él se quedó a bordo del Hades y mientras continuaba su misión de exploración y diplomacia, y vio como más y más extraterrestres. Llegó a comprender que la humanidad, la mayor fortaleza no era lo que ellos eran, pero lo que se negaron a detener. Convertirse. El universo era vasto y lleno de especies que eran más fuertes y rápidas, y más duradero que los humanos, pero ninguno de ellos había luchado para abrirse camino desde supervivencia primitiva a los viajes espaciales en tan poco tiempo, y ninguno de ellos tenía esa peculiar cualidad humana de mirar ante un problema imposible y viéndolo como simplemente difícil. Y quizás eso fue la verdadera lección que Silera y Nisa había aprendido en las habitaciones de Jake. Esa noche, cuando vinieron a buscar equipo de protección y soporte vital, sistemas, habían descubierto que los humanos no sobrevivió a través de la protección, pero a través de la perseverancia, y que lo más cosa peligrosa en el universo no era la criatura con las garras más afiladas o la piel más dura, pero la criatura que se negó a aceptar que no podía ganar. La Odisea continuó su viaje a través de las estrellas, llevando su mezcla, tripulación de humanos y extraterrestres hacia adelante, espacio desconocido, y Jake se paró en el puente mirando el vacío infinito por delante, y pensó en todos los desafíos. Eso todavía esperaba ahí fuera, pero no tenía miedo porque era humano, y tener miedo nunca había detenido su especies antes, y ciertamente no lo fue. Voy a detenerlos ahora como decían. Su lugar entre las estrellas y mostró la galaxia lo que realmente significaba ser adaptable y decidido y absolutamente no dispuesto a renunciar.